En la clase anterior nos hemos ocupado de la teoría de la historia presentada por Edmund O'Gorman en su libro Crisis y porvenir de la ciencia histórica del año de 1947, que fue su tesis para obtener el grado de filósofo bajo la dirección de José Gauss. Y veíamos cómo en ese libro O'Gorman presenta una demoledora crítica frente a lo que él llama la historiografía tradicional y su defensa de una nueva forma de concebir la verdad histórica que él denomina la historiología, de la mano de Ortega y Gasset y de Heidegger. Según O'Gorman, no existe el pasado como algo objetivo, separado de la existencia presente del historiador, sino que es una parte constitutiva de lo que ontológicamente somos en el presente. El proyecto filosófico historiográfico de O'Gorman es explicitar la estructura del ser desde la que dotamos de sentido al pasado, es decir, considerar el pasado desde un pensamiento ontológico, no desde un pensamiento naturalista. Pues según O'Gorman, un hecho del pasado es constituido como histórico, como tal, en virtud de un horizonte ontológico específico desde el que se le atribuye existencia, desde el que se le da un ser. Bien, ya decíamos también en el video pasado que uno de los problemas de la historiografía naturalista es que da por supuesta la existencia previa de las entidades históricas que estudia. Es decir, en lugar de mostrar cómo son producidas desde una cierta precomprensión del mundo, las presenta como si estuvieran ya dadas, ya existieran previamente a esa precomprensión. Pero al operar de este modo, la historiografía naturalista oculta el ser que da sentido al objeto que estudia, mientras que la tarea de la historiología o de la historiografía auténtica de la que habla O'Gorman es por el contrario develar ese ser, desocultar su verdad. Es el caso, ya lo decíamos, del presupuesto tomado como verdad histórica según el cual en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Es decir, que existía una entidad histórica llamada América que poseía una existencia objetiva independiente de la precomprensión del mundo vigente en la época de Colón. Pues bien, tratar de desmontar este presupuesto, de destruir el sentido heideggeriano, este presupuesto tan popular entre los historiadores de México, es precisamente la tarea que O'Gorman emprende en 3 libros escritos durante una década. En primer lugar, en 1947, el libro Crisis y porvenir de la ciencia histórica, que ya estudiamos y que se ocupó de estudiar los fundamentos teóricos de todo el proyecto. Y luego publica 2 libros más, La idea del descubrimiento de América en 1951 y en 1958 La invención de América, que es el texto que nos va a ocupar en el día de hoy. Texto que hoy en día es considerado ya como no solo como el libro más popular de O'Gorman, sino como un verdadero clásico, ya no solo de la historiografía mexicana, sino del pensamiento historicista latinoamericano. Bien, este libro originalmente fue concebido en 3 partes. Fue publicado primero en México con el subtítulo El universalismo de la cultura de Occidente, pero luego O'Gorman decide hacerlo traducir al inglés y le agregó entonces allí una nueva parte, una 4ª parte, y le puso al proyecto entero un nuevo subtítulo: Investigación acerca de la estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir. Esta es la versión que vamos a considerar en el día de hoy. El prólogo de esta versión deja muy clara la línea de investigación que conduce a O'Gorman ya desde su tesis de 1947. Cito: puse claro, para mí por lo menos, la necesidad de considerar la historia dentro de una perspectiva ontológica, es decir, como un proceso productor de entidades históricas, y no ya, como es habitual, como un proceso que da por supuesto, como algo previo, al ser de dichas entidades. Estas reflexiones me sirvieron para comprender que el concepto fundamental de esta manera de entender la historia era el de invención. Así fue como llegué a sospechar que la clave para resolver el problema de la aparición histórica de América estaba en considerar ese suceso como el resultado de una invención del pensamiento occidental, atención,
y no ya como el de un descubrimiento meramente físico, realizado además por casualidad. Pero para que esa sospecha se convirtiera en convicción, hacía falta sujetar a un examen crítico los fundamentos de la manera habitual de entender el suceso, de suerte que emprendí una investigación con el objeto de reconstruir la historia no del descubrimiento de América, sino de la idea de que América había sido descubierta. Fin de cita, páginas 9 y 10. Entonces, lo que está mostrando Gorman aquí es que América no fue descubierta, sino que fue inventada. Y porque el hecho de que Colón hubiese llegado en 1492 a unas tierras lejanas, a unas islas desconocidas, no tiene sentido por sí mismo, sino que lo adquiere a partir de una cierta precomprensión del mundo vigente en la época de Colón. Tal precomprensión o tal invención, nos dice O'Gorman, consiste en dotar un hecho, que Colón desembarcó en algún lugar en 1492, de un significado o de una intención. De modo que el propósito de O'Gorman es contar la historia de esta invención. Pero aquí debemos anotar algo, y es que esa historia que nos quiere contar O'Gorman, la historia de la idea de la invención de América, no es una historia de las ideas en el sentido que ya vimos en Leopoldo Sea o en Arturo Ardao, sino que se trata de algo completamente diferente. Es la historia de la transformación que sufrió una precomprensión del mundo, de la verdad vigente en una precomprensión del mundo, el tránsito hacia una nueva verdad, hacia una nueva precomprensión del mundo. Me parece que esta aclaración metodológica resulta clave para los propósitos de este curso, pues no debemos confundir la historiología que defiende O'Gorman con una historia de las ideas como la que hemos venido estudiando en otras clases de este curso. Se trata de dos procedimientos enteramente diferentes, si bien ambos remiten de alguna u otra modo a la filosofía de José Ortega y Gasset. Bien, la historia de la que habla O'Gorman entonces es la del modo en que una determinada precomprensión del mundo, a saber, que la isla de la Tierra estaba compuesta de una gran isla dividida en tres partes y que Colón había llegado a una de esas tres partes, es decir, a Asia, se transformó en otra certeza de que Colón había llegado en realidad a un continente separado del viejo mundo, es decir, a una cuarta parte de la Tierra que hasta entonces era desconocida por los europeos. Esta es precisamente la historia de la invención de América que nos quiere presentar O'Gorman en su libro. Para examinar este problema vamos a centrarnos en la segunda y tercera parte del libro, en donde O'Gorman examina la precomprensión que los hombres de la época de Colón tenían del globo terráqueo. Desde la antigüedad griega se aceptaba que solo una porción de la tierra no sumergida era apta para el domicilio del hombre, el llamado orbis terrarum o isla de la tierra, una inmensa porción de tierra que era habitable en las zonas templadas, limitada hacia el norte y hacia el sur por barreras infranqueables. Se creía que esa enorme isla estaba dividida en tres partes de extensión desigual, Europa, Asia y África, que estaban ordenadas de manera jerárquica. Dice O'Gorman, cito, Europa, Asia y África aparecen en esa antigua concepción como entidades territoriales, pero dotadas de un sentido que trasciende el orden puramente geográfico y que las individualiza desde el punto de vista moral e histórico. Integran pues una estructura de índole cualitativa del escenario cósmico en que se desarrolla la vida humana, pero no en un plan de igualdad, sino en una jerarquía que no remite primariamente a circunstancias naturales, sino a diferencias de índole espiritual. En esa jerarquía, Europa ocupa el más alto peldaño, pero no por razones de riqueza o abundancia, ni nada que se parezca, sino porque se estimaba como la más perfecta para la vida humana, o si se quiere, para la realización plenaria de los valores de la cultura. Fin de cita de la página 147. Esta es una anotación importante porque aquí nos damos cuenta cuál es la precomprensión del mundo vigente en la época de Colón, la superioridad espiritual de Europa sobre las otras dos partes de la isla de la Tierra, sobre África y Asia.
porque se creía que esa parte de la isla de la Tierra, Europa, era la más excelente para la vida humana. Bien, pero luego las cosas empezarían a cambiar muy pronto, aunque si bien durante la Edad Media cristiana se mantuvo de alguna manera inalterada esta visión, pensándola con categorías cristianas. La división tripartita del mundo, por ejemplo, con su correspondiente jerarquía, se pensó a partir del relato bíblico de la repartición de la tierra entre los 3 hijos de Noé, expresada en el célebre mapa TO de Isidoro de Sevilla. El orbis terrarum era visto como la porción del globo que había sido asignada por Dios al hombre para que viviera en ella, con exclusión de cualquier otra parte. Es decir, que de acuerdo a esta precomprensión del mundo, era imposible la existencia de una cuarta parte del globo, separada de la isla de la Tierra. Desde luego, como bien lo ha notado Gorman, estamos ante una hipótesis a priori, fundada no en una prueba empírica, sino en una certeza anclada en lo que Husserl llamaría el mundo de la vida. Pues bien, esta era la certeza que acompañó a Colón durante toda su vida, que presidió el viaje de Colón y que le acompañó hasta su muerte. Es decir, Colón creyó haberle dado la vuelta a la isla de la Tierra y haber llegado a una de sus 3 partes, a Asia. Sin necesidad de más pruebas, todo lo que vio Colón en esas islas fue interpretado por él como la confirmación irrefutable de que había llegado a Asia, específicamente a la región de Chipango. Dice O'Gorman: la suposición del almirante, pues, no solo fue una hipótesis a priori, sino una hipótesis incondicional y necesaria. Una opinión que se sustenta a sí misma en un centro que elude toda duda proveniente de la experiencia. Y hemos de concluir, por consiguiente, que Colón postuló su hipótesis no ya como una idea, sino como una creencia. Recuerden la diferencia que establece Ortega entre ideas y creencias. Y en ello consiste lo verdaderamente decisivo de su actitud. Fin de cita de la página 86. De esto concluyó Gorman que el significado que se le otorgó al viaje de 1492 fue el que Colón había llegado a una parte, a una de las partes de la isla de la Tierra, a una parte inferior entonces a Europa. Y aquí hay algo que O'Gorman no explicita verdaderamente en su libro, un silencio que acompaña a esta obra, y es que esta precomprensión del mundo en realidad era una precomprensión colonial, en tanto que se daba por sentado que las tierras y sus habitantes encontrados por Colón tenían un grado de civilización inferior a Europa. Por eso se les llamó Indias, bajo la creencia de que los europeos podían ocuparlas legítimamente, y por eso también la corona española se apresuró a conseguir de la Santa Sede los títulos necesarios para legitimar esa ocupación. Y por eso también a los habitantes de esas tierras se les denominó índigos. Bien, recapitulemos entonces brevemente la historia que O'Gorman nos ha narrado hasta el momento. La historiografía tradicional, que él denomina inauténtica, ha incurrido en una deformación de la historia al afirmar que en 1492 Colón descubrió América. Es decir, ha incurrido en el peor error, el peor pecado que puede cometer un historiador, el anacronismo. Vale decir, proyectar sobre un punto del pasado algo que ocurrió apenas después. La falacia retrospectiva. ¿Y por qué se trata aquí de una falacia? Porque si se tiene en cuenta la imagen del mundo vigente en aquella época, Colón nunca pudo haber viajado a América. Era imposible que Colón hubiera viajado a América porque América no existía como parte de aquel imaginario. América carecía de ser. No había lugar para ella, pues el propio Colón creía que había circunnavegado la isla de la Tierra y llegado a Asia. O'Gorman nos dice entonces que la hipótesis asiática es el primer capítulo, el primer momento de la historia o del proceso de invención de América que él nos va a contar en este libro. Hipótesis que, como vemos, impide entender el viaje de Colón como el descubrimiento de América. Bien, pero como les decía, las cosas cambiarían en algún momento, cuando Americo Vespucci publicó en 1504 la famosa carta titulada Mundus Novus, en la que concibe las tierras a las que llegó Colón como una entidad geográfica distinta al Orbis Terrarum,
Vespucci desecha, por tanto, la hipótesis asiática y propone otra hipótesis, a saber, que Colón había llegado a un nuevo mundo, con lo cual desbanca la vieja teoría de que la isla de la Tierra era el único lugar asignado por Dios al hombre como su domicilio en el mundo, en la Tierra. Hipótesis corroborada en 1507 con el folleto titulado Cosmographie Introductio, que incluye no solo la carta de Vespucci, sino la primera carta geográfica en la que es representada la cuarta parte del globo, el célebre Mapa Mundi de Wald C. Müller. Allí no solo se reconoce la independencia de las nuevas tierras respecto al Orbis Terrarum, o isla de la Tierra, es decir, se le reconoce como una entidad geográfica separada, sino que se individualiza a esa entidad mediante un nombre específico, América. Con ello, América es inventada como un continente, como una cuarta parte del mundo distinta de Europa, Asia y África. Bien, pero paremos en este momento en la narrativa que nos ha presentado Gorman. Hasta el momento nos ha contado solo una parte de la historia. Nos ha contado cómo una antigua cosmovisión se transformó en otra. Cómo pasamos de una verdad a otra verdad. La nueva verdad, que sería el segundo momento de la invención de América, sería en que América es ahora una cuarta parte del mundo. Es un nuevo continente separado de Asia, África y Europa. Pero nos falta todavía la segunda parte o la tercera parte de esta historia, que es a la que O'Gorman dedicará la cuarta parte de su libro, que es el modo como América fue inventada como una entidad ya no solo geográfica, sino como una entidad moral.